A las 10 de la mañana, buenos días a todos. La resistencia contra este desahucio acaba de empezar. Denunciamos públicamente que los bancos estén recibiendo dinero público y que por otro lado estén echando a la familia a la calle. También denunciamos que las administraciones públicas no están haciendo nada para solucionar esta situación dramática para las familias que se han quedado en paro y están pagando doblemente la crisis teniendo que irse a la calle. Hemos intentado negociar con ellos, se niegan a todo y nosotros pedimos el derecho a la vivienda y que las familias se queden en su casa. Y continuamos la lucha porque también vemos que la lucha es necesaria. Una propuesta, ¿vale? De una especie de alquiler, ¿vale? Que será hasta que la vivienda, vaya, se venda, ¿vale? Si no hay solución, volveremos. Si no hay solución, volveremos. Si no hay solución, volveremos. En definitiva, lo que queremos es que eso termine de la forma que tiene que terminar, y es que juzguen a la gente que está metida en esta trama de estafa absoluta y que esta familia realmente viva en esa vivienda sin tener ninguna deuda y que ningún banco le reclame ninguna deuda, porque no tiene ninguna deuda. Y que... ¡No más muerte! ¡Domingo, familia, estamos contigo! Hemos decidido los que estábamos ahí dentro que nos vamos a marchar, pero nos vamos a marchar temporalmente, vamos a esperar el martes, y si el martes la respuesta de la dación en pago para Ricardo es negativa, vamos a montar la grande. Lo que queremos para la familia es una solución viable, que esta no genere aún más deuda. Y sin embargo, la rural lo que pretende es adjudicarse las viviendas, hacer donaciones. Hemos estado luchando durante 5 años, ¿vale? Porque esta vivienda estaba ya pagada y creíamos que era, una injusticia muy grande quedarse la vivienda de esta familia, y después de 5 años hemos llegado a un acuerdo muy favorable con el Banco BMN, en la que la familia se queda en su casa con una cuota muy pequeña y en propiedad con su vivienda. A todos vamos a explicar por qué estamos aquí hoy en la puerta de la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía desahucia a familias y este procedimiento lo hace para impedir la defensa de la familia. Agrava muchos problemas de salud y exigimos también a la Delegación de Salud y Bienestar Social que dentro de sus capacidades se ponga a funcionar para evitar los desahucios, y en el caso que se puedan evitar, que por lo menos dé garantías sanitarias a las personas gratuitas que están sufriendo estos desahucios y muchos problemas de salud que están causando estos desahucios. El grupo Estudio Soterrana 15M concentrado en la puerta del Banco Santander, porque tenemos una familia que está en peligro de desahucio y el Banco Santander la quiere echar de la vivienda. Ese poder judicial, ese poder opresor del Estado ha estado en contra del pueblo, ha estado oprimiendo a un pueblo y haciendo posible un desahucio. Y estamos pidiendo otra vez de nuevo la dación en pago, por enésima vez. Ya ellos nos han respondido después de 2 años por escrito, pero nos responden conforme a lo que ellos quieren. No nos estamos pidiendo al consejero de justicia que se pronuncie conforme a los desahucios y que se paralicen todos los desahucios. El Poder Judicial consideramos que tiene potestad para ello, y lo que hay que buscar es una solución a las familias que se van a quedar sin vivienda. De 15M, esta vez nos vamos a concentrar en la puerta de Sabadell, porque hay 2 familias con menores a cargo que tienen problemas de hipoteca y que están a punto de perder su vivienda. No vamos a consentir que se privaticen beneficios y se solidaricen las pérdidas en forma de desahucio, que amenazan a miles de familias vulnerables. Vemos totalmente injusto caer a las familias y a las personas que viven en este sitio tan inhumanos y tan indecentes como el que veis ahí, sean desalojadas de este lugar, porque este sitio es inhumano, pero es el único cobijo que tienen muchas familias que viven directamente en la calle. Eso se llama miseria del capitalismo. Bueno, pues mi nombre es Ana Guardian y bueno, yo soy de un pueblo del Saín, de Don Jimeno. Vine aquí a Granada a estudiar trabajo social y bueno, pues desde el primer momento pues yo me metí en el movimiento estudiantil. Es verdad que también venía ya antes, que yo en la última época de instituto también, gracias a la profesora, pues habíamos hecho algunos recitales poéticos de Poesía Comprometida. Veíamos también, por ejemplo, en profundidad a Benedetti. Conocíamos a Eduardo Galeano, gente que no es normal que la conozcamos en esa edad, ¿no?
también profundidad a Miguel Hernández, su poesía más comprometida, o a Antonio Machado, también sus vidas de exilio. Y total, que ya teníamos mi grupo de gente, que es la que yo estaba en mi pueblo, pues una mirada un poco hacia el otro y no solamente hacia uno mismo, ¿no? Y bueno, cuando nos dispersamos cada uno en su sitio, yo me vine aquí a Granada, pues yo seguí manteniendo un poco ese compromiso con la realidad que a uno le rodea, ¿no? Y cuando estaba en la universidad, pues yo me metí en el movimiento estudiantil, me metí en la PUDE, que era un movimiento estudiantil que luchaba sobre todo para evitar que los planes de privatización de la educación salieran adelante. Es verdad que era muy difícil, porque siempre teníamos a Goliat en frente nuestra, ¿no? Combatir pues esos planes del capital que también quieren atravesar la educación, ¿no? Y eso es muy complicado. Pero bueno, uno no deja de insistir e intentarlo, y lo importante mejor quizás sea no rendirse, ¿no? No perder la coherencia, ¿no? Y bueno, participé también y me metí también en la Juventud Comunista, que estuvo también una temporada. Y luego también me metí y participé, que eso también me marcó bastante, en el Foro por la Memoria Histórica. Cuando se empezaba a hablar, porque se hablaba más de memoria histórica, ¿no? Pero en el 2003, 2004, apenas sí se hablaba de memoria histórica. Todavía había ese silencio de la transición y de la represión de la época franquista, ¿no? De la dictadura de Franco. Entonces aquello pues también te revuelve las entrañas, ¿no? El ver que primero que había mucha gente que ha luchado por cambiar este mundo y se ha dejado la piel y la sangre y la vida, y luego que había muchos represaliados, ¿no? Y luego encima cuando vas a una fosa común y es una fosa y ves esos cuerpos y ves su última ropa que se puso, lo que llevaba en su cartera, la foto de su madre o la foto de su mujer, gente muy joven con sus zapatillas, con su todo, con su vida, ¿no? Pues esa vida de ese día, ¿no? Y con el tiro en la nuca, ¿no? Y yo me metí aquí porque creo que era importante que la memoria histórica no solo sea la nostalgia, ¿no? Sino sea reconocimiento primero de estas personas que lucharon por un mundo mejor, a estas personas que le reprimieron cuando el gobierno de la República había sido elegido totalmente en la urna. Que se olvide que aquí lo que hubo fue un golpe de Estado, no una guerra entre hermanos, sino un golpe de Estado. Y que, sobre todo, que se pudiera meter en la cárcel y judicializar a aquellas personas que, por desgracia, están muertas, pero en ese momento, en 2004, 2003, estaban vivas. Sin embargo, tampoco eso nunca llegó, ¿no? Aunque nosotros no cesamos nuestro empeño a través de Foro por la Memoria, a través de incluso relaciones con abogados de Latinoamérica, sobre todo Argentina, que ya habían tenido procesos, ¿no? de este tipo, con el tema de Pinochet también, en Chile. En fin, que lo que creo que era importante de ahí, de ese momento, era poder llevar a cabo realmente justicia. Una justicia que ni siquiera hoy en día, con el gobierno más progresista que tenemos, la tenemos encima de la mesa, ¿no? Y claro, no quiero repetirlo, pero es que es así, quien no analiza bien su historia, quien no aprende de su historia, pues está condenado a reproducir esos males, ¿no? Y bueno, después del Foro por la Memoria, pues yo seguí en el movimiento social, en el movimiento político, porque yo creo que es importante pues esa corresponsabilidad. No venimos aquí para vivir nuestra vida únicamente, ¿no? Sino tenemos un compromiso de cambiar lo que nos rodea, ¿no? Y cambiar el mundo en el que existimos, ¿no? Y sobre todo porque cuando la gente lo pasa mal, porque el capitalismo es muy salvaje, pues cambiamos el capitalismo, morimos todos. Entonces yo creo que hay una responsabilidad que tiene que estar ahí presente y viva. Luego, pues, nosotros construimos un local, que es el local de la Ribera, en el barrio del Saidín, con la intención también de crear un espacio que saliera de la administración, que no dependiera de la administración, puesto que siempre está corsetada por determinados elementos que te determinan tu acción y tu actividad. Y entonces construimos el local de la Ribera, y a través de ahí también pues el colectivo La Ribera, y un poco también eso que lo que pretende también es crear unidad de lucha, pues las obreras, porque entendemos que los problemas no son aislados, sino que todo viene determinado por la situación también muchas veces laboral, económica, que determina un poco la vida, ¿no?
y determina también un poco cómo se puede resistir. Y luego me metí también en el momento de vivienda, ¿no? En el momento de vivienda porque también esa coyuntura, esa realidad, lo que he dicho antes, ¿no? El nivel económico te determina muchas partes, muchas facetas de tu vida, y una de ellas es la vivienda, ¿no? Y siempre decimos en estos desahucios, ¿no? Cuando uno tiene problemas de trabajo, acto seguido asoma el problema de la vivienda por la ventana, ¿no? Y creo que era importante estar en ese movimiento de vivienda, porque estaba ocurriendo también en ese momento pues muchos procesos de cambio y muchos procesos en los que se estaba culpando a la clase obrera de aquella explosión inmobiliaria, aquel negocio de lucro desmedido. Entonces yo me metí en estos desahucios. También fue importante la determinación de poder centrar el movimiento de vivienda en los barrios, porque estaba más cercano a la gente que estaba padeciendo esos problemas de vivienda. Y bueno, y ahí sigo con el tema de vivienda, con el local de la Ribera, y tejiendo también pues esos lazos entre diferentes luchas, que al fin y al cabo es la misma lucha, ¿no? Porque luchamos por lo mismo, por cambiar este mundo para hacer un mundo mejor, porque realmente la clase obrera tenga unas condiciones dignas de vida, y porque los capitalistas evidentemente pues pasen a otra fase. Quizá uno de los triunfos más importantes del movimiento de vivienda, donde yo participo en el Esto de Nada 15M, es que sigamos todavía vivos, resistiendo y con actividad permanente en la calle. Eso significa de que tristemente de que existen problemas y siguen los problemas, pero también un elemento también agradable y por lo menos de positivismo, que existe gente que está dispuesta a organizarse, a luchar por solucionar sus problemas y por solucionar también los problemas de los demás. Y que esa solidaridad, pues, ese pequeño trabajo ha calado de cierta manera, ¿no? Y da un poco de esperanza, ¿no? En que podamos realmente construir esa solidaridad obrera que nos permita tener unas condiciones de vida más dignas. Y claro, como no, los triunfos también son cuando conseguimos para un desahucio, llegar a reubicar a una familia en otra vivienda que tenga tranquilidad. Pues esos son triunfos que evidentemente dan fuerza también al movimiento. Y las cosas más negativas del movimiento, pues desgraciadamente es cuando evidentemente volvemos a otra vez, que lo que tenemos delante es un pedazo Goliat, se llama capitalismo puro y duro, bancos que no tienen límites y que lo que les interesa es el lucro, a costa de lo que sea, si de la vida humana le da igual, gobiernos que no son totalmente los fuertes y valientes que le ponen límite a esos poderosos. Y entonces, pues claro, pues ocurre que cuando vamos a un desahucio a veces perdemos, o muchas veces perdemos, muchas veces ganamos. Y lo más triste del movimiento de vivienda es ver cómo sacan una familia de su casa. Eso es lo peor. Ahí te vienen derrumbados. Y sobre todo pensando en plan de ese guardia civil que ha estado delante de nosotros y que se ha llevado a la familia y que ha desociado a esa familia. Ese guardia civil, ese secretario judicial, le va a explicar a su familia cuando se sienta a comer ese día en la mesa de dónde viene su dinero, su salario. Que viene de machacar a otra persona, a otros trabajadores y dejarlo literalmente en la calle. Seguramente que no. Pero esa es la realidad que tenemos. Que hay una parte que está dispuesta a todo y se hace falta a machacarnos. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a resistir y a organizarnos y a plantarle cara. Yo el movimiento de vivienda actual, bueno, como he dicho antes, me alegro de que esté todavía vivo. Todavía creo que se puede construir a nivel del Estado, de todos los sitios de España, una unidad como la que había antes, de acción. Sin embargo, creo que es algo necesario hoy en día, que como no hay una ley de vivienda que realmente blinde el derecho a la vivienda sobre cualquier otro beneficio en el mercado de la vivienda, pues habremos perdido una gran batalla. No la guerra, pero sí una gran batalla. Y creo que es necesario que realmente haya eso, por una ley que blinde por encima de todo el derecho a la vivienda y luego efectivo. Ya anteriormente, cuando hemos hecho acciones y manifestaciones con el tema de esta reivindicación de la ley de vivienda, hemos planteado 3 mínimos que serían, desde nuestro punto de vista, muy asumibles
que es la suspensión de los desahucios de las familias vulnerables en alternativa habitacional, obligar a los grandes tenedores que den alternativa habitacional en alquileres sociales y también a administraciones públicas que también faciliten los alquileres sociales en viviendas protegidas. Otra vía que nosotros planteamos es que Nazaret todas sus viviendas que tiene en mano las ponga a disposición del parque público de viviendas y se puedan también facilitar los alquileres sociales para familias vulnerables. Y esos son elementos fundamentales. Y luego, respecto al alquiler, pues es muy fundamental que se tope el precio del alquiler. Y luego hay un elemento fundamental que lo estamos encontrando un gobierno con la nación. Y es que el Euribor está subiendo muchísimo. No nos paran de anunciar los grandes beneficios de la banca, de BBVA, de la Caixa, de Santander, que incrementa el lucro, que incrementa sus beneficios, pero ¿a costa de qué? A de que nadie, ningún gobierno le ponga límite a esos grandes beneficios, de que no se pueda controlar el Euribor y llegue a momentos que tristemente creo que vamos a tener situaciones muy parecidas a cuando estalló la burbuja inmobiliaria y empezaron todos los desahucios masivos, porque ahora mismo, en el mejor de los casos, que pueda acogerte a las condiciones o a los planes que plantea el gobierno del Código de Buenas Prácticas, por ejemplo, estoy hablando, un Euribor menos 0,10 supone una cuota a lo mejor de 500 o 600 euros solamente en carencia, que no paga capital. Eso es una locura para personas, por ejemplo, que familias que ingresan a lo mejor 1.000 euros en la unidad familiar. Eso es inviable. Entonces vamos a ver una situación como la que veníamos, como la en que se inició este movimiento de vivienda, una situación insostenible, que tristemente llegó también un elemento muy negativo del movimiento de vivienda o de la problemática de vivienda fueron los suicidios, que se han acallado, se han silenciado. Y yo creo que es muy importante que pongamos límite a estas cuestiones del lucro sin pudor, el lucro sin tapujos y el lucro a costa de la vida de la clase trabajadora que tienen los bancos con respecto a un derecho que es la vivienda. La vivienda tiene que estar fuera del mercado, tiene que estar fuera de la banca. Y si eso no lo conseguimos, tendremos ahí un derecho que no estará reconocido ni será real, será papel mojado, que solamente los ricos, los que tienen poder adquisitivo mayor, podrán tenerlo. Y luego, bueno, voy a agradecer, por ejemplo, a iniciativas como la de Juan Diego Boto, que se atrevió con la película de Los Márgenes, porque yo creo que es importante y que se vea lo que realmente ocurre con los desahucios, ¿no? Y él también lo señalaba, ¿no? Que no hay muchas películas ni muchas noticias que hablen de esto. Sin embargo, los desahucios todos los días hay muchos en toda España, vamos. Y en Granada también. No cesan los desahucios, no paran los desahucios, sino que aumentan. Sin embargo, no se habla de ellos. Y tampoco para la gente que se suicida por temas de desahucio, pero tampoco se habla de ellos. Entonces yo creo que hay una responsabilidad que ahí ha cogido un poco Juan Diego Boto muy interesante y muy necesaria, y que se lo agradecemos desde el movimiento de vivienda, y que ojalá hubiera más Juan Diego Boto que se atreviesen a desvelar y a planificar, a plantear y a plasmar lo que realmente hay en los movimientos de vivienda y en una familia que pase desahuciada.